En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, en esta última conferencia vamos a referirnos a los desafíos al interior, desafíos propios del ser, de nuestro ser de consagrados y del ser de la Iglesia. Podemos decir que los desafíos externos como que apuntan más al hacer. Estos desafíos internos apuntan más al ser. Y según enseña la filosofía, hay mayor peso y hay mayor importancia en el ser que en el hacer. Por eso, en cierto sentido, estos desafíos son más profundos, son más continuos, son más exigentes. Son desafíos que no nos aguardan por fuera de la casa, sino adentro de la casa. Son desafíos que no están cuando encontramos solamente otras personas, sino que muchas veces los llevamos con nosotros mismos. Es muy interesante darse cuenta hasta qué punto estos desafíos son como una especie de costra que ya se le ha pegado a uno. Uno va pegando, uno va arrastrando cosas y las va como llevando. Y por eso trabajar en estos desafíos internos es como una obra de liberación. Es como ser más libres para mejor servir. Seguiremos con el número 7. Vamos a mencionar los 7 principales desafíos que, en la opinión de este servidor de ustedes, tienen una gran relevancia, una gran importancia hoy. Por supuesto, el primero de ellos, que en cierto sentido los resume todos, se llama coherencia. La coherencia. Casi podríamos decir que si ese se cumpliera ya no hacían falta más. Coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno habla, lo que uno hace. Esa simple coherencia ya resolvería muchas cosas. Esa coherencia significa también recuperar el amor primero, como lo veíamos en el día de desierto ayer. Porque en ese amor primero, realmente uno no le ponía condiciones a Dios. Usted en el amor primero, usted en su entrega inicial, usted le decía: Señor, lo que tú quieras. Ahí no había asteriscos, ahí no había aplican condiciones y restricciones, ahí no había límites. Entonces, cuando hablamos de coherencia, muchas veces tenemos que hablar de esa consagración inicial. Para muchos de nosotros, después de tantos años, volver a la fecha, volver al momento de la ordenación diaconal o de la ordenación sacerdotal, de inmediato supone una especie de desafío. ¿Quién era yo en aquel momento? ¿En qué me he convertido? Esa pregunta es importante. Entonces, este es un método muy, muy sencillo, muy práctico de trabajar en la coherencia. ¿Cómo era yo? ¿Cuál fue mi amor? ¿Cuál fue mi entrega? A medida que vamos añadiendo condiciones, a medida que nos vamos llenando de derechos, de algún modo estamos perdiendo nuestra esencia. Cuando uno se va llenando de derechos, por ejemplo, cuando uno piensa que ya hay cargos, o hay lugares, o hay trabajos que ya no me deben poner a mí, yo ya superé esa etapa, ahí es cuando uno se llena de derechos y ahí pierde la coherencia.
porque eso quiere decir que ya no es Jesucristo, pobre, humilde, obediente al Padre, el que está moviendo mi vida, sino ya es un proyecto básicamente personal. Es lo que ya desde la época del Papa Benedicto, la misma idea la ha tomado Francisco, se ha llamado hacer carrera. Incluso hay una palabra que surgió en italiano para eso, carrierismo. El carrierismo, que eso se entra en las diócesis y en las comunidades religiosas por parejo. La gente entiende que el recién ordenado en su fervor se le puede mandar a la parroquia de piedra perdida. Vaya para allá, lejos. Vaya y sufra. Pero ya el padre que lleva un tiempo, ya él no vuelve por allá. Ya se supone que toca tenerlo en un nivel mejor y de ahí a otro nivel mejor. Y así vamos haciendo carrera. Pero a medida que vamos haciendo carrera, perdemos de vista a quién estábamos siguiendo. Nuestra vida consagrada es seguimiento de Cristo. Para eso estamos en este camino sacerdotal, en este camino de consagración. Se supone que somos eso, discípulos, seguidores de Cristo, pero la persona que está haciendo carrera ya no está siguiendo a Cristo, está siguiendo su sueño, está siguiendo su proyecto. Entonces el día que yo sienta que ya no me pueden mandar cualquier cosa, ese día rompí mi coherencia. Hemos visto dos maneras de evaluar la coherencia. Primero, que lo dije muy rápido, coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Esa es muy buena. Segundo modo de evaluar la coherencia, revisar el amor primero y revisar si me estoy llenando de derechos. Tercer modo, le voy a dar 4 modos de evaluar la coherencia. Tercer modo de evaluar la coherencia, los cambios de discurso. ¿A qué llamamos los cambios de discurso? Cambio de discurso, por ejemplo, es cuando usted tiene un lenguaje para hablarle al pueblo, pero luego usted está en una reunión, por ejemplo, con otros sacerdotes, con otros religiosos, con el comité que organiza, y entonces su discurso cambia. Yo soy muy amigo y le debo mucho a la renovación carismática, pero mi amor por la renovación no es ciego. A mí me tocó ver, por ejemplo, una cosa escandalosa. Bueno, no quiero decir que me haya escandalizado y derrumbado, sino que es algo triste. Y lo tomo precisamente de la renovación, porque es el movimiento al que yo más le debo. Y para que se note que no debemos ser ciegos. Un padre, gran predicador, además con un gran carisma de sanación, en fin, muy conocido. Y este padre, cuando habla a la multitud, conmueve. Y la gente lo ha admirado mucho y lo admira mucho. A mí me correspondió hacer misión con él. Él sigue siendo sacerdote, sigue predicando. Me dio mucha tristeza ver que en un momento de descanso algo surgía sobre la historia vocacional. Y él contaba con mucho desparpajo cómo él realmente no le veía mucho problema a lo que llamaríamos pecados sexuales. Es decir, él sí le ve problemas si hay embarazo, pero si no hay embarazo, es decir, si se trata de masturbación, si se trata de una relación estéril, que puede ser incluso homosexual, eso no hay que ponerle tanto problema, no hay que hacer tanto drama, decía él. Entonces tú veías el cambio de discurso, tú veías cómo este hombre, cuando estaba frente a la multitud, tenía un discurso, Cristo, todo, con Cristo, todo, sin Cristo, nada, ¿no? Y la gente grita y aplaude y se entusiasma. Pero ya luego, cuando llega a su vida privada, ya cuando está en el círculo de amigos, entonces yo tengo mis derechos, al fin y al cabo yo sigo siendo hombre, no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces eso se llama ¿qué? Cambio de discurso. Cuando uno cambia el discurso, porque ahora no estoy predicando, porque ahora no estoy trabajando, en ese momento uno se da cuenta
que la persona está perdiendo esta coherencia. Entonces uno tiene que preguntarse si uno es el mismo, si soy el mismo frente a todas las personas, si cuando estoy en la catedral predicando, en la basílica predicando, en el congreso predicando, y hay miles de personas, ese es un discurso que manejo. Pero luego, cuando ya estoy con mis amigos, o cuando estoy con mi familia, o cuando estoy en otro ambiente, cambio el discurso. Cambio de discurso, no hay coherencia. Quiere decir que yo en el fondo estoy simplemente siendo un vendedor de un producto. El vendedor de un producto tiene que decir que ese es el mejor detergente que ha conocido la humanidad. Luego él lava sus camisas con otra cosa, pero allá en la venta tiene que decir esto es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Compren, 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 compren. Y allá ellos que compren y me den harta plata, pero yo para mi ropa yo utilizo otra cosa. Eso es lo que significa el cambio de discurso. Entonces uno tiene que vigilarse en la coherencia, porque muy fácilmente uno cambia el discurso. El otro ejemplo que quiero dar es el de una señora muy vinculada al movimiento Provida, pero resulta que la hija de ella, una niña universitaria, se embarazó. Y entonces yo soy Provida para todos, pero que mi hija arruine su carrera y que mi hija quede con esa complicación y esa situación, eso sí no. Entonces con el mayor dolor del alma, pues hubo que suspender eso. Entonces fíjate, estamos utilizando un discurso en una parte, estamos utilizando otro discurso en otra parte. Entonces eso le sirve a uno para examinarse en la coherencia. Van 3 exámenes. Si tenemos una misma línea, cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo. Ese examen es muy difícil. Eso cada rato está uno fallando en eso. Pero hay que examinarse. La solución no es dejar de examinarse. El segundo examen de la coherencia, ¿cuál era? ¿Qué? Miramos el amor primero. Miramos ese acto de generosidad y estarse uno vigilando si estoy haciendo carrera. Sobre todo porque acuérdese que muchos de nosotros, a otras no los molestan con eso, pero algunos tal vez hemos sentido la presión de la familia, ¿no? Ya usted en este momento, ¿ya cuánto lleva? Ya debería estar, y entonces, porque la gente se imagina a veces que esto es como las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ya en este momento usted tendría que ser, por lo menos tendría que ser teniente, o tendría que ser general, o no sé cuántas cosas. Entonces, vigilar el tema de la carrera. Tercero, ver los discursos. Si estoy cambiando de discurso. A veces usted es un león en la predicación, pero se encuentra con sus compañeros de colegio, entonces ya ahí es otra cosa, ya ahí entonces todo vale, ya no hay ningún problema. El cuarto elemento, el cuarto test para vigilar la coherencia es el tema de los horarios. Eso de que yo soy sacerdote de 8 a 12 y de 2 a 6 es una cosa muy peligrosa. ¿Mi corazón tiene horario con Cristo? Esa es una pregunta muy buena. Es importante hacerse esas preguntas. Algún sacerdote, a mí me marcó un sacerdote formador de mi comunidad que decía: tengan en cuenta, jóvenes, ustedes nunca se van a conocer tanto como en el tiempo de vacaciones. Cuando usted no tiene ninguna presión, ahí es donde usted tiene que ver qué sucede con la oración. Ahí es donde usted tiene que ver qué sucede con sus votos, con su conversación, su manera de conversar, su manera de hablar. Ahí usted se puede examinar y se debe examinar. Entonces el tema de los horarios y los calendarios es muy útil, porque uno va viendo eso, uno va viendo si cuando termina la ceremonia es parecido a lo anterior, ¿no? Si cuando termina la ceremonia yo sigo siendo de Cristo o no. Si cuando termina la misión yo sigo siendo de Cristo. Si cuando termina el retiro yo sigo siendo de Cristo. Entonces el tema de los horarios y los calendarios. Entonces el primer reto es la coherencia, pero no lo hemos terminado todavía, porque es que falta otra cosa. Y es la coherencia comunitaria. No, este es dentro del mismo punto de la coherencia. Lo puedes dividir en 1A y 1B.
y el 1A se divide en 4, los 4 exámenes personales. 1A es coherencia personal, 1B es coherencia comunitaria. Y los 4 exámenes que hemos dicho son los 4 exámenes de 1A, de la coherencia personal. Pero luego hay que trabajar en la coherencia comunitaria, que es mucho más difícil, porque la coherencia comunitaria es hacer lo mismo, pero de acuerdo con nuestra comunidad. Esto se nota especialmente en las comunidades religiosas, claro. En el mundo diocesano también se puede vivir en la medida en que la persona tiene conciencia, por ejemplo, de que hay un plan pastoral, de que hay una fraternidad sacerdotal, de que yo no soy solo, yo soy miembro de un presbiterio. Esto también es importante. Claramente en la vida diocesana esos lazos van a ser un poco menos cercanos, pero yo creo que de todas maneras sí es bueno mantener esa pregunta. Entonces, coherencia comunitaria es un poco preguntarnos por eso. No soy solo en la vida. Yo no soy simplemente el pontífice de un Vaticano chiquito. Hay gente que no tiene parroquia, sino que tiene un Vaticano chiquito. Entonces tienen ahí su congregación para el culto divino, diminuta, tienen todo, lo tienen. Y ellos tienen, y se dan sus propias autorizaciones y todo. Entonces hay que revisarse en ese sentido. Yo no soy solo, yo soy parte de una arquidiócesis, yo soy parte de un plan pastoral, yo soy parte de un presbiterio, yo soy parte de una comunidad. Y esa revisión de la fidelidad y de la coherencia comunitaria es clave, es completamente clave, porque esa revisión es la que nos permite también ayudar a que no se desmorone, a que no colapse, a que no se rasgue la obra que el Espíritu Santo quiere hacer, por ejemplo, con la comunidad. A la comunidad hay que cuidarla, a la iglesia hay que cuidarla. ¿Y quién la va a cuidar? Cuando uno es muy chiquito en la comunidad, uno como que siente lo que piensan los niños, ¿no? Alguien lo hará, alguien. Pero a medida que vamos creciendo, y yo creo que el sacramento del orden nos invita a examinarnos mucho en eso, a medida que vamos creciendo uno sabe que no se puede indefinidamente decir alguien también soy yo. ¿Quién va a cuidar la fidelidad al carisma? Alguien también soy yo. Entonces esto implica desafíos a veces muy, muy grandes, porque el ser humano tiende a la mediocridad y los seres humanos tendemos a taparnos todos con la misma cobija. De manera que si yo voy descendiendo a la mediocridad, yo quiero que usted también sea otro mediocre y, como dice el refrán colombiano, hagámonos pasito. Usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted y los dos estamos tranquilos, pero tranquilos cada uno hundiéndose. Entonces, esta parte de la coherencia comunitaria muchas veces supone un gran vigor espiritual, porque supone activar o reactivar los mecanismos comunitarios para darle vida a lo que es. Esto también existe en la vida diocesana, ahí es donde están, por ejemplo, los decanatos, es la palabra que se utiliza aquí en la arquidiócesis, los decanatos. El origen de los decanatos, ¿cuál es? Que el sacerdote no se sienta solo, que el sacerdote sepa que hay un pequeño grupo, de manera que no se deje hundir. ¿Por qué se habla tanto de los decanatos? ¿Por qué son importantes? Hombre, porque si no, cada uno se va hundiendo y finalmente colapsa la diócesis entera. Entonces, tener esos decanatos, esos pequeños grupos, esas pequeñas asociaciones, aunque sean un poquito informales, es tratar de sostener la vida diocesana, que no se nos olvide que necesitamos formación, que no se nos olvide que necesitamos oración. Bueno, todo eso pertenece al primer punto, que es la coherencia personal y comunitaria. Les repito, si nosotros viviéramos esto, casi que sobraba todo lo demás. Segundo desafío interno: conservar y acrecentar la identidad católica de nuestras obras.
Obras como cuáles, como por ejemplo un colegio. Yo creo que ese es un ejemplo muy válido. En una misión en que estuve en España, me enteré del caso de un colegio que pertenece a la diócesis. Esto sucede en el sur de España, por la región de Murcia. El colegio pertenece a la diócesis, de hecho pertenece a la parroquia. ¿Cómo llegó a la parroquia? Por una donación. Años atrás, un señor muy católico hizo grandes donaciones a la parroquia para que tuviera un colegio parroquial, allá en España. Bien, todo bien hasta ahí. El sacerdote, perdóneme que descienda un poquito a los detalles, pero es para que se vea cómo se pierde la identidad. Esa obra pertenecía a la parroquia, ya dije, pero el párroco tenía mucho trabajo, suele suceder. Entonces el párroco empezó a delegar. Y hay una cosa que no se nos debe olvidar, y es que la persona humana tiene un impulso natural a adueñarse. La persona que usted pone al frente de una obra por mucho tiempo, se siente dueña de la obra. Eso no falla. La gente se adueña de las cosas. Entonces, un párroco, no el de ahora, yo conozco el párroco de ahora, le repito, esto es en la diócesis de Murcia. Yo conozco el párroco de ahora, me pareció realmente un hombre extraordinario, en circunstancias que no son las más fáciles ahora en España. Me pareció un gran sacerdote. No fue este sacerdote, todo este problema viene de años atrás. Años atrás el sacerdote que estaba tenía su gente de confianza. Su gente de confianza, él la puso ahí. Y el problema que uno tiene es que cuando uno siente que uno se ha quitado un problema de encima, ya uno se queda tranquilo. Pero esa persona duró años y duró años y duró años. Y esas personas que quedaron en ese colegio, ese grupo de amigos iniciales del sacerdote, prácticamente se adueñaron del colegio. No sé si eso les haya pasado alguna vez a ustedes. Creo que eso por aquí no ha pasado, que la gente se adueñe, eso como que no ha pasado. Pero sí pasa en algunos sitios. Usted deja a una persona y la persona se considera indispensable. Hago un paréntesis para un chiste bobo, pero es que es verdad. O sea, no es chiste, es anécdota. Paréntesis para un chiste bobo. Este chiste, que no fue chiste sino anécdota, sucedió en Estados Unidos. Llegó un señor nuevo a una parroquia. Y entonces le pregunta a una señora que la veía ahí como que entraba, salía, funcionaba, ¿no? Le dice: señora, ¿usted sabe si hoy hay confesiones aquí? Le dice la señora: no, los martes no confesamos. Entonces ya la señora, fíjese, ¿no? Ya ella, o sea, usted empieza por darle la camiseta, pero la gente que se pone la camiseta después se siente dueña de las llaves, se siente, y qué trabajo, qué trabajo quitarle las llaves. Oiga, y para hacerle la historia corta del colegio de España, porque yo lo conocí y fui a visitarlo. Como ustedes saben, la legislación ahora en España es muy hostil a la Iglesia Católica, muy hostil. Entonces, los que se quedaron ahí, atornillados, bien atornillados en su puesto, y cuidado me mueve de aquí, ¿no? Porque ya tengo los derechos aquí, estoy bien atornillado. Esos se aprovechan de la legislación actual de España para las cosas más absurdas. Por ejemplo, no querían dar clase de religión. Colegio parroquial en donde no se puede dar clase de religión. ¿Por qué? Porque dejaron que los laicos se adueñaran de las obras. Una universidad que empezó por un dominico llamado Cristóbal de Torres, en la ciudad de Bogotá, Colombia, es la Universidad del Rosario.
Si usted mira, todos los emblemas de la Universidad del Rosario son los de nosotros los dominicos. El escudo, se llama del Rosario por el Rosario se llama así. Tiene todos los emblemas dominicos, pero, como dijo el chistoso colombiano, esa platica se perdió. ¿Por qué? Porque Fray Cristóbal de Torres, tratando de hacer más, eran tiempos de persecución, siglo XIX, puso en cabeza de la universidad, puso ¿a quién? A unos laicos. Y estos laicos, cuando ya tuvieron que reformar los estatutos, fueron sacando. Nos sacaron completamente. Hace mucho tiempo que nosotros los dominicos no tenemos nada que ver con la Universidad del Rosario. Y hace mucho tiempo que en esa universidad, aunque hay cosas muy buenas, no se le quita, como institución universitaria respetable, pero también hay cosas completamente contrarias a la Iglesia Católica, con todo el rosario y con todo el escudo dominicano y con todo eso. Entonces, cuidar la identidad es algo delicado. Le voy a dar otro ejemplo. Cáritas. Cáritas no tiene demasiada fuerza en nuestros países, pero es uno de los elementos o uno de los caminos más fuertes de ayuda humanitaria en Europa. Por ejemplo, en España. Si usted revisa los afiches de Cáritas, Cáritas hace campañas para recoger dinero, recoger donaciones para sus obras. Usted revisa los afiches de Cáritas de los últimos 12, 15 años, consíguese una buena lupa. En la mayoría de ellos no va a encontrar ni un solo símbolo cristiano. ¿Y la filosofía de ellos cuál es? Si nos ponemos muy cristianos, nos llega el dinero de los liberales, el dinero de los ateos, el dinero de los indiferentes, el dinero de los agnósticos. Entonces Cáritas nació en la iglesia, pero le ha dado una patada a la iglesia. Los tres grandes fundadores, de los cuales solo recuerdo un nombre, Konrad Adenauer, los tres grandes fundadores de la Unión Económica Europea, que luego dio origen a la Unión Europea, eran católicos. La razón por la que la Unión Europea tiene la bandera azul es por la Virgen. Pero cuando fueron a hacer la Constitución, la especie de Constitución marco para la Unión Europea, no se ponían de acuerdo en muchas cosas, pero sí se pusieron de acuerdo en una: no hay que mencionar a Dios en esta Constitución. Le dieron también una patada. ¿Sigo con ejemplos? Sigamos. Amnistía Internacional. Pocas instituciones le dieron tanta fuerza a Amnistía Internacional, la apoyaron tanto como la Iglesia Católica. Hace unos 5 o 10 años, Amnistía Internacional le dio una patada en el hígado a la Iglesia Católica. Nosotros vamos a ser pro aborto, porque consideramos que hay que defender el aborto y hay que luchar para que en todas partes se pueda abortar. Y nació en la Iglesia Católica. Ustedes conocen el caso, aquí mis amigos misioneros conocen el caso de Secours Catholique. Secours Catholique es el Cáritas de Francia. Y lo primero que me advirtieron cuando estuve de visita en Secours Catholique fue: no pretenda usted hacerle fuerza a lo cristiano ni a lo católico. Esto aquí es completamente abierto, aquí no se puede mencionar nada de religión. Entonces fíjense que es una historia que se repite muchas veces. Le he dado estos ejemplos, desde Amnistía Internacional, que tiene acción global, hasta el colegio parroquial de una pequeña diócesis o de una diócesis mediana en España. En todas partes sucede eso. Y en todos los casos sucede, ¿por qué? Porque empezamos a soltar a los laicos, empezamos a darle fuerza a los laicos, empezamos a darles las llaves, empezamos a considerar que son gente de confianza y luego se pierde la identidad católica. Entonces la identidad católica hay que cuidarla mucho en ese sentido, mucho. Y en este aspecto hay mucho que aprender porque nos meten goles continuamente. Le doy otro ejemplo en Colombia para que le duela, el SENA. El SENA nació de la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica la gran impulsora.
como un servicio social macro. El Servicio Nacional de Aprendizajes, quiere decir el SENA. El SENA tiene miles y miles, pero a medida que ha ido teniendo todo tipo de directores y de directoras, cada vez la Iglesia Católica afuera, en este momento, eso no existe por allá. Realmente no existe. Una pequeña cosa nominal. Entonces uno tiene que preguntarse cómo se cuida la identidad católica. Ese es un gran desafío. Porque muchas veces esas instituciones, cuando se van de la iglesia, se van escupiendo y golpeando la puerta, azotando la puerta. Fíjese el caso de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, que se supone que debía luchar por la liberación de presos políticos, es un desastre actualmente en términos morales y nació de la Iglesia Católica. Y esas son las más adversas, esas son las peores enemigas de la Iglesia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero además de este tipo de instituciones en que se le ha dado mucha importancia a los laicos, ese sería el tema 2A, ¿cierto? Que son las instituciones que nacieron de la Iglesia pero perdieron su identidad. Entonces ahora le voy a decir el 2B. El 2B es más complicado. Son las instituciones que nacieron de la Iglesia y que siguen en manos de la Iglesia, pero que han perdido la identidad católica. Y aquí hay que señalar especialmente a las universidades llamadas católicas, y hay que señalar a las universidades llamadas pontificias en buena parte. Universidades que han perdido completamente la identidad católica. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo me llevo haciendo la misma pregunta cerca de 20 años y he llegado a un par de conclusiones que son las que le voy a contar aquí, porque la vida da muchas vueltas y usted tal vez un día está en una posición de responsabilidad. Acuérdese que hay universidades diocesanas, hay universidades arquidiocesanas, entonces eso también pasa. Yo debo decir aquí, porque lo he dicho en privado, yo por ejemplo no estoy satisfecho con la situación actual de nuestra Universidad Santo Tomás, para que no mandarle decir razón a nadie. Yo no estoy satisfecho con la situación de nuestra Universidad Santo Tomás. Me parece que presta muchos servicios en muchos aspectos, pero la fuerza de evangelización, yo me permito poner grandes signos de interrogación. Y las cosas que están pasando en la Universidad Santo Tomás como en otras, que supuestamente son católicas, por favor, ponerle signos de interrogación. Claro, cuando una comunidad está pequeña o está reciente, normalmente no tiene instituciones tan grandes. Entonces yo sé que las comunidades religiosas que aquí nos acompañan, en este momento no tienen esas instituciones. Pero fíjese que un movimiento tan fuerte en Colombia como es Lazos de Amor Mariano, ya quiere tener universidad. Entonces, cuídese, porque si usted viene de Lazos de Amor Mariano y usted se ordena sacerdote, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano le van a pedir, sea usted decano, sea usted rector, sea usted no sé qué, y lo montan allá, y entonces usted dice, yo desde aquí voy a evangelizar. Pues vamos a ver si es verdad que va a evangelizar, o qué es lo que va a hacer. Entonces la pregunta incómoda es, ¿por qué se corrompe la identidad católica de esas instituciones? Singularmente las universidades, pero también los colegios. Sin llegar al caso extremo, que ya lo analizamos, de aquel colegio en España. ¿Qué pasa? Pasan 2 o 3 cosas que son las conclusiones que pude sacar en 20 años de estudios. O sea que le estoy exprimiendo 20 años de estudios en este momento. Pasa lo siguiente. Pasa que una institución educativa queda sujeta a muchas presiones y a muchas expectativas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en algo como la Universidad Santo Tomás? ¿Qué pasa? Pasa que la gente que llega a la Universidad Santo Tomás no llega en primer lugar, quiero ser santo. Este es el lugar que Dios ha destinado para mi santificación. No, ellos llegan buscando nivel académico, posicionamiento social, conexiones para trabajo profesional. Entonces las expectativas de la gente son expectativas seculares. O para decirlo con el lenguaje del Papa Francisco, son expectativas mundanas. La gente no llega
Póngale cuidado a lo que va a suceder con los, ya tienen colegio, los de Lazos de Amor Mariano. Usted hágame el favor de mirar con mucho cuidado a esa gente. Y cuando tengan su universidad, fíjese lo que pasó con Minuto de Dios. Minuto de Dios está creciendo, la Universidad del Minuto está creciendo en muchos sentidos. Yo la vi nacer, la Universidad Minuto de Dios. Por allá estaban haciendo en los años 90, 91, por allá estaban haciendo, han tenido un crecimiento vertiginoso. Va la gente, seamos sinceros, a ver, alguna que otra vez hay que ser sincero, caray. Va la gente a Uniminuto a decir, esta es mi manera de seguir a Cristo. Seguramente que no. Entonces la gente llega con unas expectativas y esas expectativas determinan el contrato, porque usted no se le puede olvidar que lo que usted hace con esas personas se llama ¿un qué? Un contrato. Y ese contrato es esencialmente un contrato mundano, es un contrato secular, en donde yo espero que usted me va a enseñar cómo amar más y mejor a Jesucristo. No, eso no aparece en el contrato. ¿Usted me va a qué? Usted me va a mejorar mis ingresos, me va a dar desempeño profesional, me va a conectar con redes de trabajo. Eso es lo que la gente está esperando. Entonces, esas expectativas de las personas marcan a la institución. Marcan a la institución. Le voy a dar un ejemplo ridículo. La ventaja de los ejemplos ridículos es que se le quedan a uno en la memoria. Suponga que su comunidad le pone un encargo. Después de la misa de 10, usted me hace el favor y despide a la gente. Ese es su trabajo. Va a tener ese ministerio especial. Que la gente no se vaya simplemente, sino que tengan una despedida amable. Entonces usted, que tiene carisma para eso, que es amable, que siempre dice por favor y gracias, usted que es el amable de la comunidad, usted me hace el favor de ser, usted tiene el ministerio de la despedida. Y usted empieza a ejercer su ministerio de despedida y le llama la atención algo, que sale, a esa misa asiste mucho joven, la misa de 10 asiste mucho joven, y cuando salen le preguntan a usted, hermano, ¿usted es el que está dando el entrenamiento en el gimnasio? Porque su comunidad sucede que tiene un buen gimnasio. No, yo no soy. La otra semana otros le preguntan, ¿usted es el del gimnasio? ¿Usted es el que da el entrenamiento? Usted es pero usted no es, pero sí tiene como el porte, usted no es el que da el entrenamiento en el gimnasio. Cuando ya le han preguntado a usted 4 meses si usted es el que da el entrenamiento, usted empieza a entrenar. Y a los 6 meses usted está llevando a la gente a entrenar al gimnasio. Porque la mayor parte de los seres humanos somos muy sensibles a las expectativas. Cuando la gente espera de usted que usted es el del gimnasio y usted es el del gimnasio, usted es el del gimnasio, llega el momento en el que usted se pone a entrenar. Y usted se vuelve el del gimnasio. Eso es lo que le ha pasado a las instituciones católicas, que mucha gente tiene la idea de que ustedes son los que me posicionan profesionalmente, ustedes son los que me posicionan económicamente, ustedes son los que me posicionan en redes sociales, ese famoso LinkedIn, ustedes son los que me posicionan. Entonces, como la gente nos pide tanto eso y no nos pide santidad, ni nos pide Cristo, ni nos pide Evangelio, entonces ¿qué sucede? Que uno empieza a dar lo que le piden. Ahí está el problema. Pero eso es solo una causa. Segunda causa. En un país como Colombia, que por supuesto es el que conozco un poquito mejor, en un país como Colombia hay muchas presiones de 2 ministerios. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación. Y al Ministerio del Trabajo no le importa que usted es católico o no es católico. Y al Ministerio de Educación no le importa si usted es católico o no es católico. Aunque hace años tuvimos una ministra que sí le importaba si usted era católico para caerle más duro. Pero al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Educación no les importa. Entonces, ¿qué pasa? Que las presiones
Por ejemplo, en las universidades, ahora hay un mecanismo, un torniquete terrible que se llama la acreditación. La acreditación es el fantasma. Me imagino que muchos de ustedes tal vez no están tan cercanos a algunas cosas de estas de educación, pero en todo caso esto queda grabado y un día me lo van a agradecer. El día que los nombren, ya el padre que se ordenó, el padre de Lazos. Cuando usted se acordará de mí, por eso se lo digo ahora, que ya uno es viejo, ya uno sabe lo que está pasando en la iglesia, no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Educación tiene un fantasma que se llama el fantasma de la acreditación. La acreditación. La acreditación básicamente, ¿qué es? Es una especie de autorización que da el Ministerio de Educación Nacional para decir que los programas y que el ambiente académico y que el trabajo investigativo responde a los estándares de la República de Colombia. ¿Por qué surgió el tema de la acreditación en Colombia? Surgió porque había demasiadas universidades de garaje. Entonces, para impedir el exceso de informalidad en la educación superior, surgió el tema de la acreditación, o sea, tuvo un origen correcto, pero después rápidamente se convirtió en un fantasma, el fantasma de la acreditación. ¿Y en qué consiste el fantasma de la acreditación? Consiste en que si usted no cumple tales y tales y tales y tales y tales y tales otras condiciones, no lo acredito. ¿Y qué le pasa a una universidad si no la acreditan? Que ese título no vale nada. Y la gente no quiere dar plata donde el título no vale nada. Si el título no está, si el programa no está acreditado, no es la universidad en general, es que cada programa tiene que estar acreditado. Y si el programa no está acreditado, usted tiene serios problemas porque usted no tiene manera de dar un título que valga laboralmente. Es decir, cualquier empleador puede decir, yo no acepto ese título. En cambio, si ese programa está acreditado por el Ministerio de Educación Nacional, nadie le puede negar la validez de su título. Entonces la acreditación se ha convertido en una especie de arma muy poderosa, una especie de garrote, porque entonces si usted no hace lo que yo digo, yo lo desacredito. Y si yo lo desacredito, no le llegan estudiantes, y si no le llegan estudiantes, yo quiero verle la cara a usted. A ver cómo es lo que usted va a hacer cuando no le lleguen estudiantes. Entonces hay unas presiones brutales del Ministerio de Educación, y esas presiones brutales no son para que usted sea fiel a su carisma, sino son para que responda a las políticas del gobierno. Así nos manejan. De momento están relativamente contenidos, pero entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación viene una persecución terrible a la educación privada. Ya lo han hecho de varias maneras. Y no quiero entrar en más detalles, son simplemente porque nos alargaríamos mucho. Pero es bueno que usted se entere de estas cosas, que usted sepa que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese una ley que dice, tiene que haber un porcentaje de afrodescendientes en la nómina de su empresa. Porque si no hay ese porcentaje, se presume que usted está discriminando en contra de los afrodescendientes, y entonces adivine qué vamos a hacer. Permiso, saco el garrote. Adivine qué voy a hacer. Lo voy a desacreditar a usted, o le pongo una multa. Bueno, lo de los afrodescendientes a uno no le preocupa tanto. Uno dice, bueno, está bien, puede ser. En los cargos directivos tiene que haber tal porcentaje de mujeres, o si no, présteme el garrote. Hay dos garrotes, garrote A y garrote B. El garrote A se llama multas, el garrote B lo desacredito. Multa y lo desacredito, desacreditado, multa. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace con eso? Usted no aguanta eso. Siguiente paso en la ley. Acuérdense de mí, porque es posible que yo hasta profeta sea, es posible. Que me han salido varias. Es posible. Siguiente paso. Si usted no tiene tal porcentaje del colectivo LGBT, entonces usted tiene una multa.
Nuestra identidad es católica y no compartimos ideología de género. No le estoy preguntando cuál es su identidad. Usted está trabajando en la República de Colombia, usted tiene que responder a esto. Entonces ya no da risa, ¿no? Ese es el problema. Entonces nos van robando la identidad católica. En primer lugar, nos roban la identidad católica por la expectativa de los clientes, entre paréntesis, estudiantes. En segundo lugar, nos roban la identidad católica por las presiones de los ministerios. Y si nosotros no nos asociamos, si las agrupaciones católicas, las instituciones católicas no nos asociamos, esto es terrible. El ataque contra las instituciones católicas va por todas partes. Esto que está sucediendo, por ejemplo, con el bienestar familiar, que lo conocemos muy bien, los misioneros de Cristo Maestro, esto es parte de esa obra. Es básicamente quitar las obras a la iglesia. ¿Y por qué? Porque son fuentes de dinero, porque son fuentes de financiación. Entonces ahí hay un ataque fuerte. Y hay otro ataque todavía. ¿Y ese otro ataque cuál es? Hermanos, que también se nos entra una especie de idolatría. A los religiosos y a los sacerdotes se nos entra una especie de idolatría hacia la ciencia, la economía del siglo XXI, la tecnología, la ultrapedagogía. Entonces yo me he encontrado reuniones en las que se presenta, no mire, es que realmente yo esto se lo he oído a sacerdotes. Realmente nosotros tenemos que ponernos al día en muchas cosas, estamos muy atrasados, hay que ponernos al día. Padre, ¿qué quiere decir usted con ponernos al día? Bueno, que hay nuevas técnicas pedagógicas para manejar la relación enseñanza-aprendizaje, la relación docente-alumno, y esas nuevas técnicas no las estamos implementando. ¿Quiere darme un ejemplo de esas nuevas técnicas? Yoga, meditación, mindfulness. Entonces a nosotros se nos entra una especie de idolatría de los términos nuevos y de las corrientes nuevas y sentimos que no podemos estar atrasados. Entonces, por no estar atrasados, ¿tu colegio tiene mindfulness? No, mi colegio no tiene mindfulness, tiene baños, tiene laboratorios, tiene talleres, porque en mi colegio sí tenemos mindfulness. Entonces, hay tres factores que están arruinando las instituciones católicas. Primero, las expectativas de los clientes. Eso está arruinando, porque la gente llega con una expectativa. Segundo, las presiones de los ministerios, singularmente educación. No, pero me faltó mencionar un ministerio ahí, perdóneme usted, salud, todas las obras de salud. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, tienen unas presiones bárbaras sobre las instituciones de la Iglesia Católica. Y tercero, que nosotros los sacerdotes y los religiosos nos volvemos idólatras de lo que hoy se está haciendo. Hoy se habla de, y uno se pregunta, ¿y el hecho de que hoy se hable de, qué quiere decir? ¿Eso qué implica? Lo que hay que ver es si eso es verdad o no es verdad, si eso sirve para el Evangelio o no sirve para el Evangelio. Ese es el criterio que deberíamos tener y no lo tenemos. ¿Y sabe detrás de todo esto que hay? Está otro pequeño demonio que yo lo llamo el informe de gestión. El informe de gestión es lo que usted tiene que presentar cuando usted entrega su cargo. Y la gran felicidad en el informe de gestión es utilizar un programa que se llama PowerPoint. O el equivalente, porque eso existe en otras plataformas con otros nombres. Entonces la felicidad suya es presentar su informe de gestión. Y ya usted sabe cómo es el informe de gestión. Yo recibí este colegio, era un colegio muy pequeñito. Cuando yo lo recibí era una cosa terrible, es una cosa espantosa. En ese momento tenía 54 estudiantes. Ahora les estoy entregando un colegio con 180 estudiantes. El presupuesto con el que yo tuve que trabajar era un presupuesto terrible. Había gente que nos pagaba con botones, otros pagaban con granos de maíz. El colegio que yo recibí funcionaba con un presupuesto anual de 15 millones. Les estoy entregando un colegio que funciona con un presupuesto
de 78 millones. Estos son los datos, estos son los ingresos. Por favor, pase la diapositiva, la diapositiva, la diapositiva. Entonces, nosotros vivimos bajo la esclavitud, de las muchas esclavitudes que tenemos los religiosos y sacerdotes, es la esclavitud de la diapositiva. Tiene que salir, mi informe de gestión tiene que salir bien bonito y bien bonito es la frase esa que dijo el emperador Augusto. Ay, Dios mío, esa frase retrata tanto la naturaleza humana. Él duró de emperador pues mucho tiempo, ¿no? Allá en Roma. Y la frase en la que él resumía, y eso que no había PowerPoint en la época del emperador Augusto, pero mire cómo él resumió su ¿cómo se llamará eso? Su periodo de emperador. Mire cómo él lo resumió. Recibí una ciudad de ladrillo, entrego una ciudad de mármol. Ya pueden aplaudir porque ya entrego una ciudad de mármol. Entonces, en el fondo es eso, es el ego. Es el ego. El ego es el que está detrás de todo esto. Entonces, por eso perdemos identidad en las obras católicas. Y oponerse a eso es tan difícil, pero tan difícil. Dígamelo a mí, Dios mío. Dígamelo a mí, porque yo lo he vivido en muchas partes. Oponerse a eso es muy difícil. Porque detrás de eso están esas presiones. El contrato, cliente, empresa. Las presiones de los ministerios, singularmente trabajo, salud y educación. Luego las modas, la presión de las modas. Entonces, claro, mientras uno es chiquito, uno no siente tanto eso. Pero a medida que las comunidades van creciendo, a medida que las diócesis van creciendo, nos vamos llenando de expertos. Yo que conocí, yo amo profundamente la obra del Minuto de Dios, y que no se pongan bravos conmigo ellos por esto que estoy diciendo y que se está grabando. Pero yo amo profundamente, yo conocí el Minuto de Dios chiquito. Y yo conocí cuando empezó a crecer y cuando se empezaron a llenar de expertos y se empezaron a llenar de presupuestos. Y en algunas cosas mejoraron y en otras perdieron el rumbo. Esa es la realidad, las cosas hay que decirlas. Entonces estos son desafíos muy grandes. ¿Cómo conservar la identidad católica? Es algo muy serio. Hay casos en los que la iglesia realmente no supo qué hacer. El caso histórico más famoso en el que la iglesia no supo qué hacer es un caso que ha servido para muchas novelas. Es la historia de los templarios. Los templarios eran un movimiento laico, poderoso, lleno de dinero, y la iglesia no supo qué hacer con ellos. ¿Qué pasó con los templarios? Eso lo averiguará usted, pero después de que acabe el retiro. Pero es importante que usted se dé cuenta que estas historias ya han sucedido desde antiguo. La iglesia no sabe qué hacer con algunas instituciones. Porque es que la única manera, yo sí le voy a dar una pequeña respuesta, la única manera de conservar una institución fiel a su carisma es llenándola de santos. Tienen que ser personas que estén al frente de la institución y que por encima de las presiones de los clientes, por encima de las presiones de los ministerios de gobierno, de salud, de educación o de lo que sea, por encima de las modas de este tiempo, por encima de todo eso, sean capaces de estar Jesús, centrados en Jesucristo. Mientras no tengamos líderes así, ese será el destino de las instituciones católicas. Lo mismo que cuando hablábamos de los desafíos externos, eso vale también para estos internos. Los dos primeros son los más fuertes. Es decir, el tema de la coherencia personal y comunitaria y este tema de la identidad católica de las obras. Tercer desafío interno, tercer desafío propio de nuestro ser en la iglesia, la superación de las falsas alternativas. Es decir, ¿tú eres de derecha o eres de izquierda? ¿Eres tradicionalista? ¿Eres liberal? ¿Eres ultracatólico? ¿Eres requete? ¿O qué eres tú? Superación de las falsas alternativas entre la derecha y la izquierda. ¿Cuál es la clave para superar estas falsas alternativas? A ver, ¿qué es lo que insiste con mayor frecuencia en lo que llamamos usualmente la derecha? ¿Qué es lo que insiste? Insiste en dos cosas, en la doctrina y en la liturgia. ¿Y en qué insiste principalmente lo que solemos llamar la izquierda? ¿En qué insiste?
insiste también en dos cosas. Y esas dos cosas son el sufrimiento y la exclusión. Entonces, las tendencias de izquierda, también a veces llamadas progresistas, muchas veces llamadas liberales, dentro de la iglesia, siempre tienen esas dos obsesiones. ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo y qué pasa con los excluidos? Las tendencias de derecha siempre tienen dos grandes preocupaciones. ¿En dónde quedó la doctrina? ¿Y por qué se está celebrando mal la liturgia? Esas son las dos grandes tendencias de derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, amados hermanos? No hay por qué escoger. Se lo resumo porque ya hay que empezar a resumir, se lo resumo. No escoja, no hay por qué escoger. Entonces, sea usted un diácono, sea usted un sacerdote o un obispo, según el caso, sea usted un ministro que no escoge. Decía Gilbert Chesterton, refiriéndose a Santo Tomás de Aquino, lo hermoso de Santo Tomás fue que donde no había que escoger, no escogió. Y aquí no hay que escoger. Me voy por la verdad, la pureza de la doctrina, perfecta ortodoxia, liturgia pulcra. Por consiguiente, no tengo tiempo para atender gente que esté por allá sufriendo y eso. Que se encarguen otros, los izquierdistas, que se encarguen de eso. No escoja. Usted no tiene por qué escoger. Sea usted, y este es el desafío, sea usted una persona que cuida con igual celo la pureza de la doctrina, la dignidad de la liturgia, el cuidado a los que sufren y la búsqueda de los excluidos. Mire, si usted toma esos 4 puntos cardinales, usted no pierde su brújula, se los repito, porque yo no sé ustedes de qué tendencia son. Me imagino que unos serán un poco más de derecha, otros serán un poco más de izquierda. Eso no nos importa, ni nos debe importar. Cuide usted la pureza de la doctrina, la dignidad de la liturgia, el dolor de los que sufren y la búsqueda de los excluidos. No hay por qué oponerlo. Tenemos que cuidar todo eso. Si usted cuida todo eso, usted no tiene por qué llamarlo ni de derecha ni de izquierda. Hay un Papa Santo, Pío V, Papa del siglo XVI. Da la casualidad, ustedes no me van a creer, pero da la casualidad de que era dominico. San Pío V, para mí, es el ejemplo de esto que estamos diciendo. Pureza de doctrina, dignidad en la liturgia, atención al que sufre, cuidado del que sufre, búsqueda del excluido. Cuide esas 4 cosas. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, no estará lejos del reino. Cuide esas 4 cosas. Cuando usted empiece a descuidar algunas, la gente se lo cobra, tarde o temprano. No, yo tengo, mi discurso es ortodoxo, plenamente ortodoxo, soy una plomada, estoy completamente centrado. Pero, ¿dónde está su cuidado al que sufre? ¿Y dónde está su búsqueda de los excluidos, incluyendo, claro, los no creyentes? Entonces es un buen camino para trabajar. Ese es el tercer desafío. Cuarto desafío, que lo tomo de numerosas predicaciones y homilías del Papa Francisco. La manera más chistosa de este cuarto desafío es la que le voy a decir ahora. Hay que matar al chisme por inanición. Hay que matar al chisme por inanición. ¿Qué es matar al chisme por inanición? ¿De qué se alimenta el chisme? Mire, el chisme es un animalito muy dañino, pero sin ninguna fuerza. Dañino, ¿por qué? Porque donde llega daña, pero no tiene fuerza. ¿Fuerza para qué? Si tiene fuerza para dañar, pero no tiene fuerza para saltar. Entonces, ese animalito llamado chisme no tiene fuerza para saltar. O sea que para pasar de mí a él, ¿quién le da la fuerza? Yo. Soy yo el que hablo. Cuando yo hablo,
cuando yo abro esa zona de mi cuerpo llamada la bocota, y cuando desde la bocota yo le doy impulso al chisme, el chisme vive. Pero el chisme vive porque yo le di vida. El chisme no vive solo. Y hay una característica muy particular del chisme, y es que cuando no se le deja saltar, se muere. Entonces otro decía: sea usted el sepulcro del chisme. Es otra manera de decir: mátelo por inanición. Le llega una historia, ahí sí, como en estas películas del Chavo del Ocho. Fíjate, ¿no? Le llega una historia, sí supo, pero no le han dicho. Sí supo. No he sabido, ni me interesa saber. Ya hay canales oficiales, hay información oficial. Entonces, el chisme es un animal que para tener vida en usted tiene que saltar al siguiente cliente. Si usted no le da la fuerza y si no le permite saltar, ese animalito, que es un animalito repugnante, se muere de rabia y desaparece. Ahí le presenté todo el drama del chisme. El chisme llega a usted. Si usted lo alimenta para que salte al otro, le hace daño a usted. Sigue vivo. Pero si usted no lo alimenta, es decir, si usted no le permite saltar, se muere. Entonces hay que hacer un compromiso. Yo tengo que ser el sepulcro del chisme. Se muere la murmuración en mí. Este es un gran desafío. El Papa ha hablado muchas veces de esto. Vayan a cualquiera de sus homilías sobre el chisme, sobre la murmuración. Él habla con alguna frecuencia, habla de este tema, porque parece que él tiene una gran conciencia de que esto le hace un daño terrible a la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque es como un cáncer, porque es como una erosión, porque nos divide. El chisme hace que usted se llene de prejuicios, el chisme hace que usted no crea, el chisme lo llena de amargura, muchas veces sin razón. Entonces hay que luchar contra el chisme, y esto existe mucho en la iglesia. Ese era el cuarto desafío. Quinto desafío, está más duro. Quinto desafío, hay que trabajar por la reconciliación. No es solamente que yo voy a matar a los chismes por inanición, no es solamente. Es que yo tengo que facilitar la reconciliación. En todas partes hay divisiones, por derecha e izquierda, por tradicionalistas y los de la novedad. Entonces los de la novedad llaman dinosaurios a los tradicionalistas llaman locos o irresponsables a los que traen nuevas ideas. Hay muchas fuentes de división, tristemente. Acuérdese que también la Biblia nos habla de una gran fuente de división que se llama ¿quién es el primero? Así que aunque solo sea por ese motivo, ya hay divisiones en la iglesia. Hay que trabajar por la reconciliación. Podemos dar siquiera 1 o 2 consejos sobre qué se puede hacer para trabajar por la reconciliación. Sí. Le voy a dar los siguientes consejos. Recomendaciones. Algunos llaman ahora tips. Vamos a dar unos tips de cómo se puede trabajar por la reconciliación. Primer tip, primera recomendación. Distinga muy bien entre lo que es oír un desahogo y compartir una opinión. Ojo, son 2 cosas diferentes. Oír un desahogo y compartir una opinión. Hay veces que hay que oírle un desahogo a una persona. Pero oír un desahogo no es compartir una opinión. Entonces usted puede oír que están hablando, hay gente que está muy dolida, están muy dolidos con el obispo. No, es que este obispo, realmente yo no sé, nada que envejece, ¿qué hacemos? Entonces, esas divisiones, ¿no? A veces hay que oírle el desahogo a la gente,
Porque es muy humano que las personas a veces se sienten que ya no pueden más. Escuchen, pero aún en la escucha, sobre todo al final de esa fase de escucha, hágale sentir a la otra persona que usted no necesariamente está de acuerdo con todo. ¿Qué puede utilizar usted? Hombre, me parece que si hay situaciones muy serias, habría que ver cómo se puede colaborar a solucionar esto. Es decir, que la persona se dé cuenta que usted estuvo dispuesto a escucharle en su pobre desahogo, pero que eso no quiere decir que usted esté de acuerdo. Es decir, que la persona encuentre descanso, pero no complicidad en usted. Escriba esa frase que le conviene. Que los demás encuentren descanso, pero no complicidad en nosotros. Esto vale también para la pastoral. Ya a usted le habrá tocado esas señoras que hablan y hablan y hablan de todo lo que les hizo el esposo, y el esposo es terrible, o hablan de la suegra, o hablan de no sé quién, o hablan del otro padre, o hablan y hablan. A mí en un convento de clausura me tocó escuchar a una monjita que duró 20 minutos, más de 20 minutos, explicándome por qué Dios le prohibía desahogarse. Casi media hora me explicaba por qué no se puede desahogar. Yo decía, el día que esta mujer se desahogue, si está, o sea, si esta es la explicación de por qué no se puede desahogar. El día que se desahogue, esto va a ser terrible. Entonces, una cosa es oír un desahogo y otra cosa es compartir una opinión. Una cosa es ser un descanso, un alivio, y otra cosa es ser complicidad. Segundo punto, después de que la persona se haya desahogado, ayúdele usted a ver dos cosas. ¿Qué parte de responsabilidad quizás tiene la persona? Oiga, todos tenemos también responsabilidad en las cosas. Es que el tema está en que cuando uno es inmaduro, yo creo que todos somos muy inmaduros en muchas cosas. Cuando uno es inmaduro, ¿uno qué hace? Uno quiere que toda la culpa esté en la otra persona. Entonces hay que ayudarle a decir, no, un momentico, tal vez tú tienes también un poco de parte de responsabilidad en esto. Hay que saber cuándo se suelta esa frase. Cuando la persona esté en el pleno desahogo, o esté en el pre-desahogo, que era lo de la monja. Estaba en el pre-desahogo, no había empezado el desahogo. No es el momento todavía. Pero sí hay un momento en el que usted puede hablar a la persona y decirle, bueno, pero ¿y tu parte de responsabilidad qué? Tú también tal vez tienes algo. Y lo mismo, otra parte. ¿Y en qué puede tener razón el otro? Eso es ser ministros de reconciliación. Siempre que sea posible, rodéense de oración, por favor, rodéense de oración en esas conversaciones. Prometan oración y pidan oración. Es que es verdad, uno sin oración no es nada. Entonces hay que prometer oración, hay que hacer oración, hay que pedir oración. Oiga, yo le invito, mire, esta situación ha sido muy terrible, yo le invito a que no dejemos de orar por esto. No, yo creo que eso ya la oración, eso ya ese tipo está endurecido, encallecido, o sea, ya no le sirve para nada la oración. Bueno, pero tal vez sí puede servir para usted o para mí, oremos. Uno tiene que apelar siempre hacia la oración. Entonces esas son recomendaciones para ser ministros de reconciliación. Sexto desafío, esto va llegando a su final. Hay que integrar la riqueza de los movimientos eclesiales. Por favor, no perdamos los movimientos eclesiales. Independientemente de la experiencia espiritual que uno mismo haya tenido. Su experiencia espiritual fue, por ejemplo, digamos, un movimiento al azar, Lazos. Un ejemplo, Lazos de Amor Mariano. Entonces, no todo el mundo tiene que pasar por ese lazo. ¿Ve? Aunque el movimiento se llame Lazos, no todo el mundo tiene que pasar por ese lazo.
No, señor. Usted puede perfectamente venir de un movimiento y tratar de entender cuál es el bien de otras espiritualidades. Qué pereza cuando una persona solo sabe hablar de su experiencia, de su espiritualidad. No, lo que usted ha recibido lo ha recibido para el bien de toda la iglesia. Entonces, ábrase a la riqueza del Espíritu que trasciende un movimiento específico. Casi siempre los que mejor me entienden este lenguaje son los sacerdotes diocesanos, porque en su misma naturaleza, en la misma naturaleza de su trabajo parroquial, se ven casi obligados a tratar con distintos grupos. Entonces hay que saber integrar, hay que saber apreciar, hay que saber apoyar y hay que saber en ciertos momentos guiar las distintas espiritualidades. Le va a tocar a usted. No todas las personas que le van a llegar a usted han tenido una experiencia idéntica a la que usted tiene. Entonces este es un desafío interno en la iglesia. Si no hacemos esto, nos vamos volviendo una colección de sectas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser hombres de iglesia, hombres que tienen una conciencia de que el Espíritu sopla donde quiere y como quiere, y que nuestro trabajo no es frenar al Espíritu Santo, sino favorecer la obra del Espíritu. Séptimo y último desafío, que es el que lo resume todo: cultivar y difundir el impulso hacia la santidad. Eso no se puede perder. El impulso hacia la santidad. Como bien lo dice en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate el Papa Francisco, el tema de la santidad no puede pasar de moda. También hoy hay que buscarlo. Independientemente de nuestros dolores, de nuestras historias, de nuestras caídas, de nuestras decepciones, solo hay una ruta para el cristiano, y la ruta es santidad. Y eso tenemos que favorecerlo en todas las personas, en todas las vocaciones. Así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,